Buenos días, mi nombre es Irene Ciri Hernández y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar el trabajo titulado Simulación de estrategias matemáticas en la ruleta, tutorizado por César Tomás Martínez. Este es el índice con los puntos que iré abordando a lo largo de mi presentación y comenzaré con una breve introducción. La ruleta es uno de los juegos de azar más importantes en el sector del juego y en los casinos y salones de toda España. Se puede ver cómo en la región de Murcia este impacto ha ido aumentando a lo largo de los últimos años. Según datos del Centro Regional de Estadística de Murcia, en los últimos 15 años se ha duplicado el número de casinos en la región. Comenzaré explicando algunos de los elementos más importantes de este juego y cabe destacar que este juego se caracteriza porque los participantes juegan contra la banca. Se caracteriza por su composición por una ruleta, una rueda horizontal giratoria distribuida en números del 0 al 36. Las apuestas se realizan sobre un paño o tapete y los números están distribuidos de tal manera que la probabilidad de acabar en cada uno de ellos sea la misma. La tirada viene definida por una bola que gira dentro de ella y su invención se le atribuye al matemático francés Blaise Pascal. Debido a sus características, ha sido objeto de estudio matemático y sus apuestas se disponen en dos diferentes, las apuestas simples, que serían las tres primeras, y las apuestas múltiples. Las apuestas simples, como rojo-negro o par-impar, devuelven el doble de lo apostado, de tal manera que si se invierte una ficha, se devuelven dos, obteniendo un beneficio neto de una ficha. Cabe decir que las apuestas múltiples funcionan de otra manera, como por ejemplo las realizadas a la docena, y estas en el casino devuelve la cantidad proporcional a la probabilidad de acertar en el conjunto de números escogido. También decir que el 0 no está en ninguna de estas apuestas, ya que desvía la probabilidad a favor del casino. Comenzaré explicando uno de los métodos de apuestas más comunes en la ruleta y es el de la martingala. Consiste en realizar apuestas simples de tal manera que si se gana se obtiene el doble de lo invertido y si se pierde se va duplicando la apuesta progresivamente para finalmente, tras una ganancia, obtendríamos la apuesta base. Por ejemplo, si hemos invertido un total de 7 monedas y ganamos 8, tendríamos un beneficio total de la apuesta base. Esto matemáticamente se fundamenta en una progresión geométrica de razón 2, que va determinada para n rondas con esta fórmula. En esta segunda vemos cómo las ganancias menos las pérdidas, tomando en cuenta lo anterior, nos dan la apuesta base. En cuanto a la estrategia de Fibonacci, es muy similar a la anterior, pero tras cada pérdida, en vez de duplicar la apuesta, se multiplica por el factor de la secuencia de Fibonacci. Este es un gráfico comparativo entre 10 pérdidas consecutivas entre ambos métodos, viendo cómo el método de Fibonacci, en negro, es mucho más conservador que el método de la martingala. Por otra parte, existen otros métodos de apuestas con progresiones diferentes en los que se apuestan distintas cantidades en momentos distintos. También hemos querido abordar uno de los errores más cometidos por los jugadores, y es la creencia que tras una serie de resultados negativos aumenta la probabilidad de obtener un resultado favorable. Un ejemplo práctico es que tras una tirada de monedas a cara, por ejemplo 4 repeticiones cara, el jugador tenderá a pensar que es más probable que en la siguiente tirada salga una cruz. Pero esto es totalmente falso, ya que cada tirada es independiente. En cuanto a los objetivos seguidos para este trabajo, teníamos que determinar si existe algún método de sistema progresivo en la ruleta que sea capaz de proporcionar resultados a largo plazo. También nos propusimos analizar los diferentes métodos de apuestas progresivas más utilizadas, diseñar un programa de simulación de la ruleta europea en Java siguiendo métodos basados en martingala y Fibonacci y determinar las variables de tiempo, fondos y apuesta base a apostar para obtener mejores resultados. Nuestra hipótesis es que, aunque ningún método será rentable a largo plazo, en la implementación de sistemas organizados para apostar, ofrecerá mejores resultados dependiendo de los objetivos del apostador. Además, el programa representará de forma precisa el funcionamiento de la ruleta y de los métodos implementados. Y finalmente se demostrará de forma
teórica y práctica que la falacia del jugador no tiene fundamento. En cuanto a la metodología seguida para este proyecto, se fundamenta en la creación de una serie de programas en lenguaje Java con el compilador Apache NetBeans. Este programa genera números del 0 al 36 con diferentes sistemas que dependen de múltiples variables. Para la elección de qué sistemas íbamos a implementar en los diferentes programas, nos basamos en el simulador de apuestas web Betting System Simulations. Este sitio web nos permite modificar una serie de parámetros a la hora de apostar y recoge las estadísticas de miles de usuarios tras miles de simulaciones. Aquí podemos observar cómo los métodos más favorables serían martingala y Fibonacci. Además, decidimos realizar un total de 5 programas basados en 5 métodos de apuesta: martingala paridad, martingala docena, martingala mixto, que es una combinación de los dos últimos, Fibonacci paridad y Fibonacci docena. Además, fijamos una serie de variables clave: la cuenta, que es el dinero del que dispone el apostador; la apuesta base, A, que es la cantidad de dinero que se invierte en la primera apuesta; repeticiones, R, que es el número de veces que se repite una condición antes de apostar; multiplicador, M, que es el factor por el que se incrementará la apuesta; y el número de tiradas, N, que es la cantidad de números que el usuario pide al programa que genere. Este es un diagrama de flujo que servirá de apoyo para explicar el funcionamiento del programa. Primero se inicializan las variables ya mencionadas y después el programa genera números del 0 al 36. Cuando se cumple una serie de condiciones las veces que el usuario ha estipulado, entonces el programa realiza la apuesta. En el caso de ganar, se reinicia el ciclo y en caso de pérdida, el programa incrementará la apuesta base por el factor elegido por el usuario. Esto se hace de manera progresiva hasta que o bien nos quedamos sin saldo en la cuenta o el número de tiradas estipulado por el usuario ya se ha completado. En el caso de que la siguiente apuesta no fuéramos capaces de afrontarla por falta de dinero, entonces el programa reinicia este ciclo comenzando de nuevo por la apuesta base para que así el juego pueda seguir. También este diagrama de flujo lo comparten los diferentes métodos con pequeñas diferencias. En martingala docena, por ejemplo, el programa busca la repetición de una de las docenas para después apostar a partes iguales a las dos restantes, de manera que la inversión es de 2A. Martingala mixto hace una combinación entre el programa martingala paridad y martingala docena, y Fibonacci paridad y Fibonacci docena funcionan igual, pero se incrementa la apuesta por la secuencia de Fibonacci. Este es un vídeo explicativo del programa donde vemos que primeramente el usuario establece las variables con las que desea jugar. Este es el código que hace posible el funcionamiento del programa. Y finalmente el programa nos muestra todos los números que han salido a lo largo de las tiradas y las apuestas que se han ido realizando, para finalmente darnos el saldo que queda en la cuenta, el número de dinero que hemos ganado o perdido y este por hora. Para poder recopilar datos considerables estadísticamente hablando, necesitamos hacer un gran número de simulaciones. Para esto creamos los programas ad infinitum, que lo que hacen es realizar tantas simulaciones como le pidamos. Para esto se fijan las variables ya mencionadas y se varía solo una de ellas, la que se va a estudiar. Aquí vemos un ejemplo de lo que devolvería el programa: el número medio ganado o perdido por sesión, el porcentaje de partidas ganadas y el dinero ganado y el dinero perdido, ya que el programa separa estos dos. En cuanto al gran número de datos que teníamos, lo que hicimos fue recopilarlos en distintas hojas de Excel para su posterior análisis. Comenzaré explicando los resultados de una de las variables analizadas, la variable repetición. Fijamos una serie de datos que aparecen a la izquierda y vemos cómo a medida que vamos aumentando el número de repeticiones, desde sin repeticiones hasta 2, 3 y 4 repeticiones, el promedio va aumentando significativamente, pasando de estar muy por debajo del 0 a estar de manera positiva. Luego vemos también cómo la desviación va
disminuyendo a medida que aumentamos las repeticiones, porque los datos se concentran cada vez más. También se ve como las ganancias se van reduciendo a la mitad a medida que aumentamos las repeticiones, siendo 1000, 500, 250 y 125 respectivamente. En cuanto al número de tiradas o el tiempo que se invierte, decidimos establecer qué número de tiradas se iban a realizar en cada sesión. Por ejemplo, establecimos tiradas de 100 tiradas, 200 tiradas, 400 tiradas y 800 tiradas, basándonos en que entre tirada y tirada hay de media 1,5 minutos. Vemos cómo en todos los métodos, de manera general, el beneficio por hora va aumentando, mientras que el número de partidas ganadas en positivo y el beneficio por hora y las ganancias por hora van disminuyendo. En cuanto a la relación que quisimos establecer entre estas dos últimas variables, comprobamos que aumentar repeticiones significaba jugar durante más tiempo o, lo que es lo mismo, jugar menos veces porque se espera más. Esto se cumple en todos los parámetros a estudiar, pero yo he puesto uno de los ejemplos que, si nos fijamos en cuanto al número de repeticiones, el número de partidas ganadas en cuanto a 100 partidas sin buscar repeticiones, sería el equivalente a jugar buscando 2 repeticiones con 200 partidas y así respectivamente. Esto último quiero decir que hace que cumplamos nuestra teoría de que la falacia del jugador es un mito y que cada tirada funciona de manera independiente. En cuanto a la apuesta base, queríamos analizar cómo se comportaban los diferentes métodos en torno a ella y vimos, variando una serie de variables fijas, vimos cómo en el eje horizontal representamos el número de apuesta base y vimos cómo había métodos que se veían prácticamente nada afectados por la apuesta base. Y estos son los métodos de Fibonacci paridad, martingala docena y Fibonacci docena. También vimos una similitud entre los métodos de martingala paridad y martingala mixto, encontrando un máximo relativo en 7 euros, lo que nos indica que relativamente sería más favorable jugar con una apuesta base de 7 euros. Siguiendo con la apuesta base, vemos cómo, en cuanto al beneficio por hora, a medida que aumentamos la apuesta base, este va reduciéndose a lo largo en todos los métodos, y en cuanto a las ganancias por hora, aumenta a medida que aumenta la apuesta base. Se vuelve a observar la similitud entre martingala paridad y martingala mixto que hemos visto anteriormente, y se ve una similitud inusual entre el método de Fibonacci paridad y martingala docena. Esto es inesperado, ya que estos dos métodos siguen progresiones de apuestas diferentes. En cuanto al multiplicador, observamos que a medida que incrementamos el número por el que multiplicamos la apuesta base, también el beneficio por hora va reduciéndose. Además, el número de partidas se reduce de la misma manera, pero las ganancias por hora aumentan. Esto nos sugiere que es una manera de apostar muy arriesgada. Si comprobamos, una de las particularidades es que en torno al programa de martingala docena y al número de partidas ganadas vemos una mejoría en cuanto a apostar multiplicando por 3 la apuesta base. Finalmente, el último parámetro que estudiamos fueron los límites superiores e inferiores. Esto es un número de dinero que fijamos para dejar de apostar una vez alcanzado. Por ejemplo, en un saldo de 1000 euros, si establecemos un límite superior del 50% y un límite inferior del 30%, cuando alcancemos un saldo de 1500 euros o cuando bajemos de 700, dejaremos de apostar. En el eje horizontal se ven los límites inferiores y las distintas rectas representan los límites superiores. Vemos cómo hay mínimos relativos en el 30 y el 60% en todos los métodos, sugiriendo que establecer estos límites no es favorable. Y vemos un 40 y un 70% en los límites inferiores que muestran unos máximos relativos, sugiriendo que esto sería óptimo para apostar si queremos obtener más beneficios. Esta tendencia la observamos de la misma manera en el programa de Fibonacci paridad
Y por último, llegamos a las conclusiones. Hemos cumplido nuestro objetivo de estudiar a fondo la ruleta y los distintos métodos de apuestas. Además, hemos conseguido crear un sistema de programación que permita a cualquier persona jugar con los métodos de martingala y Fibonacci, determinando qué dinero va a ganar o qué tiempo va a usar. Y también hemos descubierto que los métodos de martingala paridad y martingala mixto son los más arriesgados, mientras que hemos encontrado que el método de martingala docena se comporta prácticamente igual que el método de Fibonacci paridad, a pesar de que estos siguen diferentes estructuras. Asimismo, hemos desmentido la falacia del jugador y hemos demostrado que esperar más repeticiones significa jugar la mitad de veces. Por otra parte, los límites inferiores óptimos para obtener más beneficios serían los del 40 y el 60%, y cabe decir que nuestro trabajo intenta concienciar sobre los riesgos de la ludopatía, sobre todo en juegos como la ruleta, con una esperanza matemática negativa, que lo que hacen es provocar que el usuario pierda a la larga. Estas son las referencias bibliográficas más utilizadas a lo largo de nuestro proyecto. Y me gustaría agradecer sobre todo a todos los que han hecho posible este trabajo y especialmente a mi tutor de investigación, César Tomás Martínez, y a mi otro tutor de investigación, Jafar Mengual Cabo, y sobre todo a mis compañeras de equipo y al resto de compañeros que están conmigo en el proyecto de investigación. Y finalmente me pongo a disposición del tribunal en caso de que surja algún tipo de pregunta. Muy bien. En primer lugar, enhorabuena tanto por el trabajo que está muy bien hecho, muy trabajado y muy interesante, como la exposición, que ha estado perfecta, genial. Mi más sincera enhorabuena. Y bueno, te quería preguntar el motivo de que hayas elegido este tema de investigación. Quizá conoces a alguien que haya perdido dinero en casinos o no sé, que haya tenido algún problema relacionado con esto. A ver, de manera cercana, yo no he tenido ningún familiar ni amigo que haya sufrido esto, pero la razón de elegir este tema viene porque nuestro tutor César nos sugirió el tema y pues nos pareció bastante interesante a mis compañeras y a mí. Y bueno, yo siempre he querido como investigar cómo funcionan sobre todo los negocios económicamente y pues claro, la ruleta sí o sí tiene que generar beneficios, si no, no sería un negocio y no funcionaría. Entonces quería estudiar si había alguna manera de sobrepasar estos límites. ¿Y te has planteado en un futuro investigar sobre otros tipos de, entre comillas, juegos que tengan esperanza positiva, como por ejemplo la bolsa, que ¿te has planteado estudiar eso o no te llama la atención? La verdad es que ese tema sí me llama la atención, sobre todo porque mi padre tiene mucho conocimiento de eso, de hecho estudió ADE, y siempre me ha llamado la atención ese tipo de inversiones y cómo se maneja el dinero en el mundo, y sí tengo pensado estudiarlo en otro momento. En primer lugar, enhorabuena por la exposición y por el trabajo, muy detallado, con muchísimo rigor matemático también y muy bien estructurado. Y bueno, era un poco mi curiosidad también era un poco por saber cuál era el motivo por el que había respondido a mi compañero, el motivo por el que había elegido, dentro de todos los, ha puesto todos los juegos de azar que hay, que son bastantes, te hayas decidido por este. Bueno, ya has contestado a mi pregunta y lo dicho. Enhorabuena. Muchas gracias.